Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy comenzaremos como siempre, con un pensamiento y en este caso un proverbio que habla de que las balanzas falsas son abominación a Jehová. De ahí que la ética y la transparencia son temas fundamentales para la cotidianidad y la convivencia pacífica de los pueblos. No se trata tan solo del manejo pulcro en los dineros de la cosa pública, sino también en la cotidianidad. Hay personas que le pueden dar a usted un servicio, ya sea de plomería, ya sea de electricidad, un mecánico, un pintor. Cualquier persona que le ofrece servicios de este tipo podría ser o no ser ético en los compromisos que asume, en las palabras que ofrece y en cómo cumple esas promesas que le ha hecho por el pago, por el acuerdo de pago que ustedes han hecho. También se dan muchos casos donde las personas hacen sus trampitas y a la larga esto deteriora las relaciones entre las personas. Por lo tanto, esa realidad de la ética y la transparencia es importante en todos los órdenes de la vida. En el día de hoy vamos a iniciar tocando un tema muy importante para el mundo empresarial y profesional. Vamos a abordar y analizar un poco sobre el tema gestión estratégica de crédito y cobros. Hace un tiempo, hace ya alrededor de 10, 20 años, iniciamos el abordaje de este tema. Pudimos tener la oportunidad de participar y organizar 10 congresos a nivel nacional de lo que eran profesionales especializados en el área de crédito y cobro. A través de lo que fue en aquel momento la sombrilla que se conocía como el Foro de Intercambio Empresarial, que planteaba una facilitación del proceso para intercambiar el capital intelectual, es decir, el conocimiento que personas que se dedican a una misma actividad tienen como consecuencia de su experiencia y de la práctica cotidiana de los mismos. En ese sentido, se planteó desde un principio cómo se podían intercambiar informaciones, cómo se podía mejorar la gestión de cartera de las diferentes empresas que participaban y que realizaban una especie de lo que hoy se conoce como benchmarking, es decir, comparar cómo se hacen las cosas y poder determinar cuáles son las mejores prácticas en cada una de estas especializaciones. En este sentido, esto fue progresando hasta que con el tiempo tuvimos la oportunidad de participar en el primer Congreso Centroamericano que se llevó a cabo en Costa Rica de empresas especializadas en el área de crédito y cobranzas. Esto permitió llevar a la República Dominicana su experiencia de los 10 congresos iniciales que habíamos tenido y un poco más adelante, también pudimos participar en el tercer Congreso Latinoamericano y primer Congreso Nacional de Brasil de especialistas en el área de crédito y cobranzas. Todo este tema se fue desarrollando hasta que en el país se pudieron compartir informaciones en 23 rondas específicas sobre el tema gestión estratégica de crédito y cobros, beneficiando a los analistas de créditos y a los gestores de cobros de todas las empresas que participan, tanto en la industria como en las empresas de servicios, como en el sector financiero. Todas estas empresas, todos estos empleados, colaboradores participaban y compartían sus conocimientos. Esto permitió ir agrupando una cantidad de conceptos que en el día de hoy comenzaremos a compartir con ustedes. Un alto porcentaje de las empresas necesitan otorgar el crédito para poder vender sus productos, sus bienes y servicios. Se han hecho estudios que plantean que alrededor del 90% de las ventas que realiza una empresa son a crédito. Sin embargo, no siempre se tiene una rigurosidad en todo lo que es el proceso de otorgamiento de crédito. Muchas empresas comerciales no tienen un grado de especialización en esta parte y sencillamente hacen lo que el mercado hace. Si la competencia otorga crédito, ellos también, sin utilizar criterios técnicos ni financieros que le permitan determinar de una manera adecuada si la persona realmente es sujeto de crédito en un momento determinado. Por otro lado, se plantea que el 10% aproximadamente de las ventas tienen que ver con venta de contado. Y ese porcentaje es oscilante entre un 5 y un 10%, dependiendo del giro de negocios.
Cuando hablamos del giro de negocios, estamos diciendo con esto que no es lo mismo una empresa comercial que una empresa fabricante de bienes y servicios y que necesita hacer llegar sus productos al consumidor final a través del uso de los canales de distribución que pudieran estar situándose en un momento determinado. Entonces, es importante poder mejorar un poco estos renglones, estos porcentajes, porque sencillamente cuando podemos lograr la cobrabilidad, el dinero que recibimos de una manera más rápido, pues entonces vamos a tener un autofinanciamiento de nuestras actividades. Pero por otro lado existe una confusión. Hay profesionales del área que se plantean preguntas como por ejemplo, ¿será el otorgamiento de crédito un arma financiera? ¿O será realmente un arma mercadológica? ¿Cómo poder conciliar estos dos intereses? Pues miren, en la práctica comercial que se tiene en la República Dominicana, sobre todo las empresas que tienen equipos de ventas, que son equipos organizados de forma tal que realizan visitas al territorio de venta asignado, a los clientes que están en dicho territorio y tratan de cerrar negociaciones con ellos, de manera que se convierten en clientes recurrentes. Y en ese sentido, pues se estaría utilizando los canales de distribución más conocidos del país, donde, por ejemplo, un fabricante le vende a un mayorista, este mayorista pues le hace llegar los productos de consumo a los detallistas, llámense colmado, llámense cualquier otro tipo de negocio donde se vende al detalle, hasta que finalmente el consumidor, la persona que va a utilizar definitivamente como consumidor final este producto, pues adquiere él mismo muchas veces ya al detalle. Entonces, ahí viene que todo el equipo de venta está enfocado en lo que es la realización de las ventas, en lo que son las visitas periódicas a los diferentes clientes, y todo el proceso de descubrir necesidades de dichos clientes o de descubrir oportunidades para convertir esa nueva oportunidad en un cliente que pudiera estar en la cartera, pues implica no solamente el reconocimiento del área, sino la visita física pues de ese representante de ventas que ha captado esa nueva oportunidad, iniciará con ese nuevo cliente dependiendo de la política comercial que tenga la empresa. Bueno, pues sí, comenzará quizás a probar realmente el grado de cumplimiento que pudiera tener el cliente cuando se comprometa con realizar un pago y lo haga, hasta que podrá ir con esta experiencia descubriendo la necesidad que se tendría pues de otorgar una línea de crédito a este cliente, de manera que ahí ya en ese momento, con un poco de experiencia, además de las referencias comerciales y bancarias que normalmente se piden, pues ya este cliente pues pasa por el proceso de análisis para un otorgamiento de crédito y que sea un poquito más rápido el proceso de ofrecerle los servicios al mismo. Normalmente el vendedor está pues visitando clientes potenciales y clientes actuales, está detectando necesidades, realizando la gestión muchas veces de tomar un pedido o de sencillamente pues realizar una promesa de entrega de un producto en un tiempo específico, dependiendo del tipo de producto que se esté vendiendo, aplicando los descuentos, ofreciendo en el paquete que le ofrece a cada cliente los descuentos autorizados por la empresa, de manera que se puede producir el cierre de la venta y todo esto tomando en consideración el mercado en el cual se está participando, porque es muy importante pues para las empresas que están utilizando estos equipos de venta pues no salirse del mercado. Es decir, si usted no tiene la fortaleza mercadológica, si usted no tiene el posicionamiento y la fortaleza del producto, digamos que es un producto que está en los primeros lugares de participación en el mercado, pues usted va a tener probablemente que tener una estrategia distinta para usted poder penetrar en ese mercado. Entonces va a tener que tomar en cuenta todas estas cosas, de manera que el vendedor, guiándose por la política comercial de la empresa, pues estará tomando decisiones, ofreciéndole al cliente soluciones, no solamente con los productos, sino también financieras, soluciones financieras, de manera que haya negocio. Una relación que debe convertirse en ganar-ganar, donde tanto el cliente
que compra el producto para la reventa, pues logre obtener un margen de beneficios en cada unidad de venta que puede colocar a nivel de consumidor final. Todo este proceso de transferencia de la propiedad del producto, desde el productor hacia el mayorista, del mayorista hacia el detallista y del detallista hacia el consumidor final, pues va a estar tocando una serie dejando un poquito de beneficios en cada uno de estos eslabones, hasta que al final el consumidor final pues estaría recibiendo el servicio o el producto y pagándole pues el margen de beneficios al detallista en este momento. También por otro lado, se pueden estar solicitando nuevos créditos, es decir, una ampliación a la línea de crédito que se pudo haber otorgado en un momento determinado, como consecuencia de una evaluación financiera, un historial de crédito o de pagos que haya tenido el cliente y que se haya podido constatar, y que por el volumen pues de compras que ha tenido el cliente, pues se pudiera estar aprobando una extensión, una ampliación a esa línea de crédito, de manera que estos objetivos de ventas que pudiera estar persiguiendo la empresa, pues se pudieran estar consiguiendo con clientes que han demostrado en su comportamiento de compras y de pago, pues que realmente tienen un crecimiento. Sin embargo, la otra cara de la moneda en todo este proceso comercial, y por eso la parte estratégica de crédito y cobros, pues tiene mucho que ver con el área de finanzas. Normalmente, las empresas están pues definitivamente abocadas a lograr que estos créditos pues puedan ser recuperados. Es decir, que cuando se emite una factura a crédito, en base a una política de crédito específica que normalmente en nuestro mercado es de 30 días, pues se está esperando de que realmente a los 30 días el cliente honre con el pago al suplidor de los bienes y servicios pues que le ha facturado. Esto es lo que va a permitir entonces que el flujo de caja retorne a la empresa, que va a tener que coger, ¿verdad?, todo este flujo de caja que le entra para volver a reinvertir en nueva mercadería y poderla utilizar para cubrir los costos fijos porque pudiera estar teniendo la operación en un momento determinado. Con este tema de la presión de cobros, es importante la doble función que realiza el vendedor profesional, ya que no solamente está interesado en desplazar a la competencia en los canales de distribución, pues donde estaría pues tratando de penetrar al mercado, pues tratando de que sea su producto, el producto que ofrece, el que esté más visible, el que tenga mayor accesibilidad a las necesidades del cliente, con esto desplazando las ofertas que pudiera estar haciendo la competencia, sino que también está realizando la función de cobros, es decir, lograr que la factura anterior sea primero pagada por el cliente antes de tomar, como se dice, el nuevo pedido. De manera que este ciclo de visita al cliente pues estaría cumpliendo la doble función. La función de volver a reponer los inventarios de aquellos productos que fueron ya vendidos, desplazados hacia el consumidor final, y al mismo tiempo pues poder recibir el pago por la factura anterior. Continuaremos en breve analizando este tema muy importante para usted, analista de crédito, gestor de cobros, y para ustedes, empresarios. Continuamos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando. Veníamos analizando todo este tema de lo que es la gestión estratégica de crédito y cobros. Habíamos visto pues la primera cara de la moneda que tiene que ver con la gestión de ventas. Y entramos en ver un poco la parte finanzas, como el departamento financiero de una empresa pues también forma parte del mismo equipo de la empresa con un objetivo común. A mucha gente no le gusta que le digan estas cosas, pero el objetivo es hacer dinero, es decir, crear riquezas. Pues usted está comprando un producto a un precio y lo está vendiendo a un precio distinto, está teniendo un beneficio. Y con eso está creando riquezas. Pues ambos equipos, tanto el de finanzas como el de ventas y marketing, son parte del mismo equipo con objetivos comunes. Y obviamente lograr una mayor participación de mercado, teniendo rentabilidad en cada unidad de ventas, debería ser la estrategia ganadora
a seguir por cualquier empresa, pues que quiera autofinanciarse, que quiera realmente pues sumar valor a las acciones de los inversionistas, maximizar el valor de las acciones de los accionistas. Yo creo que en ese sentido se pueden lograr las dos cosas: vender más unidades cada vez a través de las estrategias de ventas y al mismo tiempo que en cada unidad vendida se tenga un beneficio y haya una rentabilidad que se puede realizar. Sin embargo, esa rentabilidad no puede quedar en una cuenta por cobrar, tiene que convertirse en efectivo, es decir, ese cobro tiene que realizarse para que la empresa pues pueda volver a darle utilización a ese dinero, ya sea cubriendo costos, cubriendo gastos, ya sea realizando nuevas inversiones. Es necesario que el dinero rote. Hay mucha gente que se pregunta, ¿qué es mejor? Si tener mercancías en inventario sin que se vendan, o haber negociado con esa mercancía de inventario y que tenga en cuenta por cobrar. Obviamente, está más cerca de convertirse en efectivo una mercancía que pasa del almacén a cuenta por cobrar porque ya se le ha facturado y se le ha entregado a un cliente. Lo importante de esto es que esa factura sea cobrable, que podamos tener derecho para cobrar esa mercancía que se ha entregado y que podamos ejercerlo con el mínimo de problemas. Es decir, que esa cartera de clientes que pudiéramos estar teniendo, pues realmente tengan un comportamiento de pago plausible, que nos permita pues autofinanciar el negocio y al mismo tiempo pues crecer. La administración del capital de trabajo es entonces parte fundamental de lo que es la gestión financiera de la empresa. Y por lo tanto también normalmente son las personas encargadas de decir sí o decir no, tanto al otorgamiento de crédito inicial como a cualquier ampliación de las líneas de crédito que se le puedan estar asignando a un cliente. En el mundo comercial, en vez de línea de crédito, se utiliza más límite de crédito. Eso pasa, por ejemplo, cuando usted tiene una tarjeta de crédito. Antes de usted recibirla, pues probablemente hubo un análisis previo, donde se determinó que quizás el monto que se le va a aplicar a usted, que se le va a poner como límite, es aquel monto que usted puede utilizar, el cual usted va a poder pagar y sin crearse problemas. Sin embargo, hay mucha gente que se mete en problemas con el uso de las tarjetas y ese no sería el tema que estaríamos tocando en este momento. Sí estamos hablando de la gestión financiera que tiene que ver con el apoyo al crecimiento mercadológico de los productos que se están vendiendo en un momento determinado a través de lo que es el otorgamiento de crédito. Finanzas normalmente es quien plantea las condiciones de crédito, pero hay que tener muy en cuenta que estas condiciones de crédito no pueden ser antojadizas. Es decir, tienen que estar de la mano con la estrategia general de la organización, de la empresa, y también con la estrategia de marketing. Dicha estrategia de marketing y venta tiene que estar entonces amparada por los objetivos generales que se están persiguiendo, objetivos de negocios, objetivos financieros, objetivos de crecimiento en el mercado. Es decir, que cada decisión que se toma está empujando hacia un objetivo concreto donde todo el equipo de trabajo está comprometido. Hay que tener un poquito presente y sobre todo la parte financiera, porque a veces con las restricciones, con la rigidez con que se quieren implementar ciertas políticas, son aprobadas, son las políticas, pero a veces se dan situaciones donde somos más propensos a apegarnos al resultado de un número y perdemos de vista algunas oportunidades de mercado que se presentan y sin darnos cuenta no apoyamos que nuestra marca pues crezca en un momento determinado, esté disponible en los puntos de venta y sencillamente tomamos una decisión desde el punto de vista estricto de crédito correcto. Ese pedido no fue aprobado, pero así tampoco fue colocado el producto a la vista del público. De manera que cuando el público quiera obtenerlo, no lo va a encontrar y va entonces a comprar el producto de la competencia. En ese sentido, cabe un poquito el análisis que muchas veces se hace de que cuando usted fija el precio a un producto, normalmente ese precio está cubriendo el costo unitario del mismo y está teniendo un margen de beneficio. Es decir, que cuando usted factura una unidad de ese producto, en ese mismo momento, aunque sea una factura a crédito, usted tiene un beneficio bruto
pendiente de realización hasta que usted no recibe el pago de esa factura. Hay un debate en este sentido por la parte que tiene que ver con el tributo, es decir, la parte tributaria. Las empresas pagan un impuesto por cada factura que se hace, independientemente de que la factura sea crédito y que el cliente no haya pagado la factura. Es decir, que con este tema del IVA o del ITEVIS, como se llama en nuestro país, pues automáticamente se factura, se produce un beneficio que no es realizable todavía hasta que no se cobra, pero por esa venta que usted ha realizado tiene que pagar entonces el porcentaje que toca del ITEVIS, que en este caso entiendo que es un 18% para la mayoría de los productos, bienes y servicios. Entonces, aunque usted no ha cobrado, ya usted tiene que pagar ese impuesto. Entonces, esto puede a veces crear situaciones en empresas pequeñas y en empresas, pues microempresas, porque si no reciben el pago, pues aún así tendrían que estar pagando un impuesto o endeudarse para poder pagarlo, dependiendo de los montos que estemos hablando. Entonces, todo este tema pues va creando condiciones que no son favorables para lo que significa la competitividad en el mercado. Pues obviamente las restricciones de crédito, las gestiones de cobro, el tema impositivo, la carga que tiene que ver con los costos fijos de la entidad, todo esto tiene un impacto en la manera como se opera y en las posibilidades reales que se tienen pues para un crecimiento en el mercado. Cuando no cobramos lo suficiente, entonces tenemos otro problema que muchas veces no lo vemos. Cuando no cobramos lo suficiente, no podemos pagar, no podemos cumplirle a nuestros suplidores de bienes y servicios. Y si ellos, como consecuencia de que no reciben el pago por los productos que nos venden, deciden que no nos van a despachar, entonces tampoco vamos a tener mercancía para revender. Y por lo tanto, nuestro mercado se va muriendo, como dicen. Pues no vamos a poder venderle de nuevo mercadería a nuestros clientes porque nuestros suplidores no nos despachan porque no estamos cobrando lo suficiente para poder pagarles a ellos. Fíjense cómo todo este ciclo de lo que es la administración del capital de trabajo, que tiene que ver con los activos y pasivos corrientes, pues tiene mucho significado para lo que es la eficiencia en el manejo operativo y para poder lograr resultados positivos a nivel operacional. Vender es importante, otorgar el crédito es importante, pero cobrar también es importante. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que se deben considerar algunos factores que son los que van a decirnos a nosotros qué tan liberales o qué tan restrictivos podemos ser con el otorgamiento de crédito. Sabemos que los gobiernos pues tienen políticas restrictivas o liberales en cuanto al crédito, que cuando liberan, como dicen, el encaje legal, pues los bancos reciben más dinero que pueden prestar y eso pues ocasiona una dinamización de la economía que se refleja no solamente en la industria, sino también en todo el comercio. Entonces, la gente tendría más capacidad de consumo, las ventas tienden a aumentar y todo eso va generando entonces un ecosistema donde todo el mundo comienza a vender más. Y obviamente también le conviene al gobierno porque el Estado recibe los impuestos como consecuencia de las ventas. Es decir, que cuando la economía se dinamiza, el sector industrial, el sector comercial, el sector servicio crece y también crecen las arcas del Estado. Ahora, ¿cuándo ser liberal? ¿Cuándo ser restrictivos? ¿Cuáles son las condiciones que deben de darse para usted desde su escritorio, en su empresa, como analista de crédito? A veces hay comité de crédito en algunas entidades, que es una decisión que no la toma una sola persona. A veces sí, a veces por el tipo de empresa en el comercio. Pues muchas veces hay una persona encargada de crédito y cobro que es la que toma las decisiones. O quizás esas decisiones se están tomando a nivel de la gerencia financiera, sobre todo dependiendo del monto de los pedidos. Todo esto pues tiene mucho que ver con las decisiones cotidianas que se pudieran estar realizando en el país. Entonces,
¿Cuáles son esas condiciones para una política liberal? Una política liberal significa, pues, correr más riesgos en el otorgamiento de crédito, aprobar más crédito. Cuando una empresa comercial, pues, le convendría ser o tendría sentido que sea liberal en lo que es el otorgamiento de crédito. Hay diferentes situaciones que pueden darse. Por ejemplo, una empresa que tiene costos fijos altos para mantener las ventas y prevenir las pérdidas, entonces necesita vender mucho más para poder tener un flujo de caja que le permita cubrir esos costos. Si la demanda de su producto es cíclica, cuando se habla de que hay productos que tienen un comportamiento cíclico, quiere decir que hay meses durante el año donde esos productos tienen mayor demanda y hay otros meses donde la demanda es muy mínima. Entonces, lograr que se tenga una demanda mayor en esos meses que son de un comportamiento muy bajito en las ventas, implica pues ser más liberal. Es decir, hacerle una oferta más atractiva en esos meses donde la gente no está acostumbrada a consumir esos productos. Entonces, provoca la demanda de los productos a través de la oferta que se hace, a través de ese paquete que se arma para ofrecérselo al cliente, precisamente en esos momentos donde la tendencia no es a crecer, sino a la baja. Eso trataría de mantener un comportamiento lo más uniforme posible durante todo el año. Entonces se justificaría pues correr más riesgo de crédito en esos momentos. Otra posibilidad es que la empresa trate de establecer nuevos clientes. Es decir, cuando usted quiere atraer a sus clientes, a convertir oportunidades potenciales en clientes reales, pues probablemente usted se acerca a estos clientes haciéndole una oferta atractiva para que se tome la decisión, para que el cliente pues dé el paso de convertirse en hacer negocio, cierre negocio con usted. Y eso viene como consecuencia precisamente de la estrategia de atraer a estos clientes potenciales y que sean parte de la cartera. También puede ser que cuando la empresa quiere crear o penetrar en nuevos mercados, pues tenga que realizar una oferta más agresiva. Es decir, que a través de lo que es la publicidad, la promoción, pues se reciba una comunicación donde muchos más personas con potencialidad de convertirse en clientes, pues se atrevan a dar el paso, a convertirse en consumidores a través de una oferta muy atractiva. Que va a depender mucho de los medios que se quieran usar para hacer llegar la estrategia de comunicación de la empresa, pero al fin y al cabo el objetivo sería que esa oferta bastante liberal viene como consecuencia de que queremos penetrar en nuevos mercados. Entonces vamos a entrar probablemente con un precio más bajito, con una oferta diferente, por un tiempo probablemente específico, hasta que se vaya creando la demanda en ese mercado específico. Ahora, también está la parte opuesta. ¿Cuándo tener una política de crédito restrictiva desde el punto de vista del comercio? Y aquí hay que tener un poquito en cuenta que a veces se dan situaciones donde mercados que son distintos en un sentido, porque hay un mercado industrial, por ahí hay un mercado comercial. A veces se da que el comercio vende los productos que la industria fabrica y entonces mientras el comercio trata de ser liberal para poder darle salida a lo que tiene en almacén, el industrial trata de ser restrictivo para que el comerciante pues le pague más rápido las facturas a crédito que le ha dado. Parecería un poco contradictorio. Debería existir entonces una coherencia en una política crediticia donde ambos sectores pues puedan realizar la venta, rotar la mercancía en el punto de venta, recuperar las facturas a crédito que han tenido y de esta manera pues se pueda retornar el pago hacia atrás, ¿verdad? Hacia el origen, en este caso son los industriales. Por eso muchas veces algunas empresas, pues tratando de lograr acelerar el proceso de recibir el dinero más rápido, pues no solamente utilizan los canales de distribución formales a través de lo que son los mayoristas, sino que también venden de una manera directa al comercio detallista. De manera que tratan con esto de seguir una estrategia de doble en cuanto a provocar la venta, por un lado,
y por otro lado también tener venta de contado, lo que le permite pues retornar más rápidamente el efectivo a la empresa, y mientras tanto va a tener que esperar que pase el tiempo de vencimiento de la factura para que entonces estos mayoristas paguen. Como ustedes pueden ver, todo esto se relaciona mucho con lo que es la estrategia financiera, mercadológica de la empresa. Pero para responder la pregunta, ¿cuáles serían aquellas condiciones que deberían estar ocurriendo? Pues para que se entienda que una política restrictiva a nivel de comercio, pues sería necesario. Esta respuesta la estaremos dando en el próximo segmento en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando. Hemos venido analizando lo que es la gestión estratégica de crédito y cobro. Hemos visto todo lo que es la gestión de los vendedores, del equipo de ventas, la parte que tiene que ver con finanzas, la necesidad de integrarse como un equipo para lograr los objetivos generales de la empresa. Y discutimos un poco de cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tener presente para decidir una estrategia liberal. Y ahora estábamos contestando pues precisamente la pregunta de cuáles son esas condiciones que estarían a uno pues planteándole la necesidad de una estrategia restrictiva en el crédito. Y bueno, llama un poquito la atención, pero una realidad puede ser que las finanzas estén tan buenas de la empresa que la empresa no tiene por qué asumir riesgo. Es decir, hay que tener claro que cuando uno otorga crédito, uno corre el riesgo de que la otra parte, en este caso el cliente, no te pague. Pues a veces las finanzas están tan bien en una empresa que no vale la pena correr el riesgo de otorgamiento de crédito, y las empresas mantienen pues una política de venta de contado en un porcentaje alto o casi totalmente, con muy raras excepciones. Entonces, es una estrategia que contradice un poco el planteamiento original que veníamos haciendo cuando dijimos que el 90% de las ventas en la mayoría de las empresas comerciales de servicios del país pues funcionan a través del crédito. La otra condición es que la demanda del producto sea muy alta y que la empresa tenga una habilidad muy buena para provocar esa demanda. Entonces, si yo tengo tanta demanda y me están comprando, todo lo que yo tengo prácticamente me lo están comprando y me lo están pagando prácticamente de contado, ¿por qué yo voy a dar crédito? O sea, son de las preguntas que se hacen, y volvemos al tema del riesgo de crédito, que es un riesgo que todo el mundo corre cuando hace una factura a crédito. No tiene la certeza de que pues te van a pagar esto, no solamente en el tiempo, sino realmente. A veces te dan un cheque sin fondo, a veces te dan, como dicen por ahí, un cheque toro, que cuando la gente lo mira, hace como los toros, pues duda si realmente ese cheque va a poder ser cambiado. A veces se da que los inventarios son muy bajos y no los puedes reponer muy rápidamente. Es decir, a usted le quedan poca mercancía en inventario, y para usted reponerlo probablemente tiene que durar 6 meses para que de nuevo llegue un barco con la mercancía. Entonces, usted no se puede dar el lujo de no tener mercancía ahí, y si la va a vender, usted prefiere venderla de contado. Pues si la vende a crédito, va a tener que esperar mucho tiempo para poder volver a vender. Entonces, a veces se da esa situación que se prefiere pues no otorgar crédito cuando esa cantidad, esa disponibilidad que se tiene en inventario no es suficiente. Cuando las condiciones económicas generales no son favorables. Entonces, yo creo que este es uno de los puntos que más se da en el diario vivir, cuando se ve que la situación económica está apretada, que el dinero no rinde, que no hay circulante, la gente dice no hay dinero en la calle. Entonces, todo esto hace que la gente pues tenga más cuidado con el otorgamiento de crédito, y parecería incluso una medida contraproducente el hecho de usted no otorgar crédito cuando precisamente usted necesita mover su mercancía. Pero ahí va a tener mucho que ver algunos aspectos, como por ejemplo la elasticidad de la demanda del producto que se está vendiendo. Si es un producto que hay que comprarlo porque es necesario comprarlo, como por ejemplo un medicamento, pues la gente lo va a comprar, no importa que el precio suba, que baje, la gente lo necesita, lo va a comprar. Eso afecta mucho la decisión de compra, pero también pueden haber otras variables que puedan estar afectando en esa decisión de compra por parte del cliente.
Puede ser también que en el caso de que se deterioren las relaciones con algunos clientes, usted decida, mira, yo no voy a venderle a ese cliente porque con estas relaciones que tenemos, yo no tengo seguridad de que este cliente va, solamente por un tema humano, no necesariamente contractual, sino humano, esa persona no va a cumplir con su responsabilidad, pues sencillamente porque lo que quiere es hacerme daño y no lo va a hacer porque tenemos una mala relación. Entonces, si tenemos una mala relación, ¿por qué otorgarle crédito a esa persona cuando hay tan alto riesgo de que esta persona pues incumpla con el compromiso de pago que tiene? Como ustedes pueden ver, tocar todos estos temas de la gestión de crédito y cobros nos invita a nosotros pues a pensar que existe un nivel de profesionalización en todos estos temas. Los sectores más desarrollados en esta parte pues son precisamente los sectores financieros, que utilizan mucho todos los temas del scoring, de las predicciones que pudiera tener, predicciones de quiebra que pudiera tener una empresa o una persona, que lo imposibilitaría para el pago, como le digo, de una factura, y que entonces hacen que esta persona pues no sea un sujeto de crédito creíble en función de lo que ha sido su comportamiento de pago, en función de lo que son sus ingresos reales, cuál es su flujo de caja real, y en función también hay una parte moral que muchas veces pues no se toma en cuenta, porque se han hecho estudios donde gente que no tienen tanto potencial de flujo de caja pues son responsables y hacen y deshacen con el objeto de cumplir con sus compromisos, muchas veces con más seriedad que muchos otros, pues que aún teniendo el flujo de caja pues sencillamente no cumplen, porque sencillamente son morosos. Y en ese sentido, pues todos estos temas que estamos hablando, así como poder responder preguntas como estas: ¿cómo salvaguardar el activo líquido más importante que tiene una empresa, que es el efectivo? ¿Cómo documentar correctamente las transacciones de ventas? ¿Cómo asegurar la cobrabilidad posterior de una factura a crédito? ¿Cómo mejorar la participación del mercado con rentabilidad? ¿Cómo asegurar la cartera de crédito? Estos y otros temas lo pueden ustedes profundizar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Continuamos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando. En esta oportunidad pues vamos a tocar algunos temas que son de interés nacional. Uno muy breve, pues luego de analizar un poco el acontecer, pues veo pues que aparentemente la gente está apostando a la división, mientras las personas pues que se oponen al PRM pues apuestan a la división de Hipólito Mejía y Luis Abinader, y los que se oponen al PLD apuestan a la división de Leonel Fernández y Danilo Medina. Parecería que es la manera de mantener al público cautivo, tirándose la pelotica de ping-pong uno al otro, acusándose uno al otro, denostándose uno al otro, y los personeros, los voceros de las diferentes esquinas del cuadrilátero, pues haciendo todo este show mediático. Yo en lo particular creo que esa división no se va a dar ni en el PLD ni en el Partido Revolucionario Moderno. Pues no le conviene a ninguno, ni le conviene al PRM dividirse, pues divididos pues se le haría muy difícil pues competir en unas elecciones en el 2020. Y tampoco le conviene al Partido de la Liberación Dominicana una división, pues cómo retener el poder si estas dos personas, Leonel y Danilo Medina, se dividen realmente. Pues yo creo que también se le haría muy difícil pues retener el poder. Por lo tanto, yo creo que este germen de la división, a pesar del criterio conocido por muchos, divide y vencerás, pues pudiera ser en estos momentos pues un deseo legítimo de ambas parcelas políticas, pero que en el fondo yo creo que esa apuesta no se va a dar, porque ambos al final van a tener que unirse, tanto la gente del Partido Revolucionario Moderno como la gente del PLD, y después nos vamos a dar cuenta que sencillamente fue una muy buena entretención a la opinión pública en todo este proceso. Por otro lado, pues hay un tema un poquito más larguito, pero que me parece que debo tocar. Recientemente, pues, se hizo eco la opinión pública, pues, de las declaraciones o las respuestas que dio
la persona que fue nominada como embajadora a la República Dominicana con el tema haitiano, y todo el mundo comenzó a protestar con este tema. También se han dado situaciones en los últimos días, incluyendo la situación que se está produciendo en Pedernales, donde ha habido pues una explosión social mínima por lo menos, han habido enfrentamientos entre ciudadanos dominicanos y haitianos, todo lo que siempre se ha dicho, basado en aquel refrán popular: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Bueno, pues parece que el lobo quiso entrar a Pedernales, y están ocurriendo cosas allí. Dicho sea de paso, yo entiendo que también en Pedernales hace un tiempo atrás hubo un asalto de una serie de ciudadanos haitianos que asaltaron un cuartel, y se habla de que se llevaron fusiles. No sabemos si finalmente fueron recuperados o no. La realidad del tema haitiano en nuestro país no es un mito, es un hecho. Y las medidas que deban tomarse para salvaguardar no solamente la soberanía nacional, sino también proteger a los verdaderos dominicanos, a los ciudadanos dominicanos, yo entiendo que son medidas que deben tomarse. Sin embargo, con este tema de la posición que planteó, o de los comentarios que hizo esa embajadora nominada, yo pienso que hay una coherencia de ese planteamiento con lo que planteó el presidente Donald Trump ante la Cámara de Representantes, al referirse a los pueblos, a los latinos y a otros pueblos de donde muchas personas pues van a Estados Unidos a migrar. Utilizó una palabra despectiva que fue criticada por muchos, y no voy a repetir esas palabras pues dichas por el presidente Trump. Sin embargo, yo pienso que con el análisis posterior que se hizo, el presidente de los Estados Unidos pues dijo claramente que muchas personas migran a los Estados Unidos precisamente porque de los países de donde migran, pues hay una corrupción rampante en esos países. Esos países se han empobrecido más precisamente por esa corrupción de los gobiernos de turno. Estamos hablando de 30, 40, 50, más años probablemente en ese proceso de deterioro. Y la gente entonces no encuentra qué hacer, no encuentra cómo sobrevivir en esos países, y se convierten entonces en personas que van a los Estados Unidos. Y entonces, las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, que implica la deportación de una serie de personas, aunque haya tenido la oposición que tiene en los Estados Unidos de muchos latinos y muchas personas que están allí, también su anuncio de la construcción del muro con la frontera de México. Por otro lado también el anuncio de que las empresas norteamericanas que estarían fuera del territorio americano, pues teniendo operaciones en otros países, pues para permanecer en esos otros países, en lugar de retornar a los Estados Unidos, pues tendrían que pagar más impuestos. Por lo tanto, se entiende de que muchas empresas norteamericanas podrían estar vendiendo sus activos en algunos países, y además de vender los activos, comprando dólares para repatriarlos a los Estados Unidos. Y con esto pues estaría Donald Trump atrayendo nuevos inversionistas de empresas norteamericanas que están fuera de Estados Unidos, huyéndole a las políticas económicas que se tenían anteriormente, y atraídas por esta nueva política económica que se piensa implementar o que se ha comenzado a implementar. En este sentido, pues ese vacío de dólares que pudiera provocarse en esas economías donde esas empresas norteamericanas comiencen a repatriar, pues obviamente el dólar podría encarecer. Y al encarecer el dólar, ya que estarían pues comprándose una gran cantidad de dólares para ser repatriados a Estados Unidos, pues esa escasez pues pudiera generar una inflación generalizada en esos países. Esto por un lado. Entonces, cuando vemos por otro lado la realidad que tenemos nosotros en cuanto a lo que ocurre normalmente en nuestro país, la inmigración o la migración rural, el éxodo hacia las ciudades, es un tema conocido. La formación pues de los cinturones de miseria en las principales ciudades del país, y cómo todo esto pues comienza a darle forma a toda esta necesidad de sobrevivencia que tiene la gente, gente probablemente que dejó de ser
un sembrador, que dejó de ser un agricultor o de vivir de la agricultura, pues ha decidido venir a la ciudad y allí pues tratar de hacer cualquier otra cosa porque no tiene tierra para sembrarla ahí. Entonces, ¿qué va a hacer para sobrevivir? Muchos de ellos delinquen, muchos de ellos en el tiempo pues eran de los que se atrevían pues a buscar dinero de cualquier forma y luego tratar de irse en una yola. Muchas embarcaciones en el tiempo sabemos que han sido pues detenidas por nuestros guardacostas. Yo no sé qué tanto habrá aminorado esto, pero yo entiendo de que así como tiene que haber aminorado, esto también ha incrementado la participación de mucha gente en el microtráfico. Es decir, que la gente ha tenido que tomar una decisión. Me arriesgo en una yola para salir de aquí y que me coma un tiburón si tengo mala suerte, o me arriesgo y trato de entrar entonces al negocio del microtráfico. Bueno, que me coma un tiburón, que me maten en la calle. Y ese es el tipo de pensamiento que alguna gente ha tenido. Y todo esto tiene que ver con estos cinturones de miseria que se han ido formando como consecuencia de la migración campesina a las ciudades. Por otro lado, tenemos el tema de la corrupción endémica y sistémica que realmente existe en nuestro país. Para nadie es un secreto de que hay gente que son nombradas en una posición y se hacen bien su trabajo y quieren ser serios, duran poco tiempo. Se ha mencionado esto en el pasado. Le hacen la vida imposible, porque las mismas personas que están acostumbradas a ese modus operandi que tienen allí, pues no le dejan vivir, no le dejan trabajar, no le dejan hacer las cosas correctamente. Se hace difícil, la gente está acostumbrada a muchas cosas incorrectas y tratar de cambiar la cultura en cada institución y en el país siempre encuentra la resistencia de mucha gente que ha vivido de esto por muchos años. Entonces se ha producido un fenómeno de desinstitucionalización en la República Dominicana, donde el respeto que merecen las autoridades se ha ido perdiendo. Y todo este tema de haitianización, todo este tema de ese planteamiento de la embajadora, todo este tema de la posición que yo encuentro que ha sido coherente, la posición de Donald Trump, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él, pero ha sido coherente, ha sido consistente. Su función es mejorar a los ciudadanos norteamericanos. Su función no es mejorar la ciudadanía ni a los ciudadanos de otro país. Y yo creo que eso es lo que deben hacer los gobernantes en los diferentes países. Tomar las decisiones que sean necesarias para que sus ciudadanos tengan una vida con una calidad de vida mejor, mayor, con mayor protección ciudadana, con mayor seguridad jurídica, donde la gente se sienta feliz de pertenecer, donde un porcentaje mayor de dominicanos no esté pensando en buscar la oportunidad de irse porque no encuentran futuro en la República Dominicana. Entonces, cuando Donald Trump planteó ese concepto, no está diciendo mentiras. Nuestros países latinoamericanos, ¿cuánta gente se iría de República Dominicana o de cualquier otro país si tuviera la certeza de que al irse, pues su situación mejoraría de manera automática? Porcentaje altísimo se fuera del país, pues no encuentra futuro, no encuentra realmente una protección estatal en ese sentido. Y no culpo en este sentido al gobierno del presidente Danilo Medina, porque es un tema endémico, es un tema sistémico, es un tema que viene desarrollándose y profundizándose, y que obviamente es necesario que se le ponga freno para que nuestra juventud en República Dominicana, que invierte tanto tiempo tratando de ser mejor persona, educándose, formándose en una universidad, pues realmente encuentre oficio en la República Dominicana, encuentre la forma de progresar, encuentre la forma de crear y de formar y desarrollar su propia familia. ¿Cuántos jóvenes en nuestro país ahora mismo pues se han graduado en una universidad y no solamente no tienen empleo, sino que al mismo tiempo, qué posibilidad real tiene ese joven de tener su casa propia y de hacer su familia en este momento en la República Dominicana? Entonces yo creo que si pensamos un poco en el futuro, si pensamos un poco en nuestra nación, hay que tomar decisiones enérgicas, porque definitivamente este tema de la haitianización no solamente está enfrentando, como se ha visto en el día de hoy en Pedernales, poblaciones en este momento pequeñas, sino que también
Este tema pues está consumiendo parte del gasto público a través del uso de nuestras instituciones y no se justifica que a pesar de la calidad de vida que tiene el dominicano promedio, encima de eso, con los impuestos directos o indirectos que pague, tenga que estar financiando ese éxodo masivo de haitianos hacia la República Dominicana. En ese sentido, hacemos un llamado al presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para que tome cartas en el asunto y que no solamente se lleve de que ha enviado 900 soldados a la frontera, sino que también tome cartas en el asunto para que todos los indocumentados que están en nuestras ciudades definitivamente también pues sean regresados a su país de origen, sin el temor de ningún tipo de acusaciones por organismos internacionales que solamente pretenden resolver el problema haitiano con el presupuesto nacional. Seguimos mañana en Conceptualizando.